Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Sí, Hola, profe. hola, buen día, profe. Hola, buenos días. buenos días. Bueno, perdón por el retraso, pero ¿son qué? 7:10. No, sí. Me tardé un poquito, pero bueno, ya ando por acá. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos quedamos, si más no recuerdo, el martes anterior, en la generación de valores secuenciales, ¿cierto? Apenas vamos a Sí, empezar a ver ese punto, ¿no? Habíamos platicado un poquito más o menos, ¿no? De lo que significa este subtema. Eh, Platicamos que era una funcionalidad que tienen las bases de datos para crear, ¿no? Valores secuenciales, valores numéricos y únicos. Y bueno, estos normalmente se utiliza para tablas con llaves primarias artificiales. Entonces, las buenas prácticas nos dicen que nosotros o las aplicaciones no deberían de encargarse de generar los valores, ¿no? La forma más segura de hacerlo es que la propia base de datos se encargue de generar los valores de las llaves primarias artificiales. Por varias razones. Primero, por desempeño, ¿no? Segundo, para mantener integridad, ¿ok? En especial cuando hay concurrencia. Sobre todo por qué pasa si dos usuarios, por ejemplo, o dos procesos intentan generar un mismo valor, más bien generar un nuevo valor al mismo tiempo. ¿Qué creen que pueda pasar ahí? O sea, imagínense que tienen dos usuarios, ¿no? Que intentan insertar un registro. Imagínense que lanzan la instrucción de inserción al mismo tiempo, ¿ok? Si la aplicación no tiene cuidado de estos escenarios, ¿qué creen que pueda pasar si dos usuarios a la vez intentan lanzar una sentencia que produzca un nuevo valor secuencial? ¿Ok? Si la aplicación no está bien programada, puede pasar que tal vez la aplicación les produzca el mismo valor, ¿no? El mismo ID, por ejemplo. Si eso ocurre, ¿qué va a pasar cuando se intente hacer la inserción? Alguna de las dos instrucciones va a fallar, puesto que tiene un valor duplicado. ¿Ok? Entonces la aplicación tiene que considerar, ¿no? Que puede haber concurrencia, es decir, el código que genere los valores secuenciales tiene que considerar, ¿no? Que puede haber concurrencia. Entonces, hay manera obviamente de resolverlo, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación permiten eh, pro- eh, realizar, de alguna manera, serializar estas peticiones para evitar esta problemática. Pero bueno, eso implica pues cierta programación, ¿ok? Entonces, para ahorrarnos estos detalles, ¿no? Y también para mejorar desempeño, pues mejor le dejamos esta tarea al manejador, ¿ok? El manejador se encarga de resolver estos problemas y también de hacerlo de la forma más óptima posible. Sobre todo porque, bueno, puede haber casos donde hagamos inserciones masivas o operaciones en volumen que implique la creación de valores secuenciales masiva. Entonces, ahí también podemos tener penalización en desempeño. Entonces, para eso están estas funcionalidades. ¿Ok? Entonces, platicábamos el martes que existe la cláusula identity, ¿ok? Y la creación de valores secuenciales. Existe otra que es auto-increment, que esta es una variante de lo que es la cláusula identity, que está disponible en especial en MySQL. Entonces vamos a ver primero lo que es la cláusula identity. ¿Ok? La cláusula identity se especifica al momento de definir una columna. ¿Ok? Y la sintaxis en SQL estándar es la que observan aquí. ¿Ok? Generated always by default as identity y con ciertos parámetros, ¿no? Que es la cláusula de la propia palabra identity. Y aquí en esta parte especificamos ciertos parámetros para personalizar la generación de valores, ¿no? Entonces, en el caso de Oracle, vean que es algo parecido, es algo muy parecido. Ok.
Entonces, en la parte de la palabra de la especificación de identity, tenemos estas opciones. Ok, que si se fijan más o menos por sí solitos estos parámetros se definen, ¿no? O sea, nada más de leerlos sabemos qué significan. Por ejemplo, start with podemos configurar con qué valor queremos que inicie nuestro secuenciador. Ok. Increment byte significa el incremento. Por ejemplo, podemos decirle que me genere valores tal vez de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? Para eso sirve increment byte. Ahorita les explico min value, qué significa. Max value es, nosotros podemos configurar un secuenciador como cíclico o no cíclico. Si lo configuramos como no cíclico, que es el valor por default, ¿ok? Significa que podemos configurar un valor máximo. Digamos, si le configuramos max value con el valor 100, significa que cuando el secuenciador llegue a este valor, si configuramos el generador como no cíclico, una vez que se alcanza el valor máximo, si intentamos generar uno nuevo, nos va a producir un error, porque ya alcanzamos el valor máximo. Por otro lado, si la configuramos como cíclica, entonces eso significa que cuando se alcance el valor máximo, el siguiente valor que me va a producir sería el valor que tenga configurado min value. ¿Ok? Aquí se ve la diferencia entre lo que sería min value y start with, ¿no? Min value y start with pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero en realidad min value se usa sobre todo cuando tengamos un generador cíclico. O sea, es el valor al que se regresa cuando se alcance el valor máximo. ¿Ok? Entonces, estos parámetros nos sirven para personalizar un generador. ¿Ok? Bueno, los demás parámetros ahorita vemos para qué sirve, ¿no? Sobre todo generated always o generated by default. ¿Ok? Vemos ahorita para qué funciona. Bueno, preguntas de esto. ¿Se entiende hasta ahorita? De momento bien, profe. Ok, Gracias. entonces, miren, más o menos cómo se vería un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a crear una tabla que se llama order y queremos que la columna order ID tenga la propiedad de generar valores. Entonces escribiríamos order ID, su tipo de dato, generated always as identity, y ya después escribimos los parámetros. Por ejemplo, aquí en este caso es un generador que va a empezar en 1, se va a incrementar de 1 en 1. Su valor mínimo va a ser 1 cuando se llegara a reiniciar. Que en este caso no va a aplicar tanto porque vean que está como no cíclica. No cycle significa que cuando lleguemos al valor de 1000 ya no va a poder generar nuevos valores, ¿no? Entonces, una vez que configuramos esto, puedo realizar inserciones como esta. Insert into order y vean que puedo omitir el valor del atributo incrementable. Si lo omito de manera automática, ¿no? El manejador va a empezar a crearle los valores a la columna order ID. Ok. Bueno, ahora vamos a ver qué significan los otros parámetros, ¿no? De generated always, etcétera. Entonces, la sintaxis en Oracle, vean que es muy, muy similar al estándar. Generated always, pero aquí se agrega una cláusula nueva que es on null. ¿Ok? Entonces tenemos generated y puede ser always o puede ser by default o puede ser by default on null. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta sintaxis? El pipe, ¿qué significaba? ¿Quién me recuerda qué significaba este pipe? Or. Es como un or, muy bien. O sea, que podemos poner la palabra generated y después de generated puede ser la palabra always o puede ser la palabra by default solita o puede ser la palabra by default acompañada de on null. Ok, vean que el on null está entre corchetes. Eso significa que si ponemos by default puede ir solita o puede ir acompañada de on null. Entonces en realidad tenemos tres opciones, ¿no? Always solita,
by default, más bien always, by default solo, o by default o null. Y después viene as identity y viene aquí las opciones, ¿no? Las opciones son exactamente las mismas que tenemos aquí en la parte estándar, pero se agrega una más que es la cláusula de caché, que ahorita la vamos a revisar. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significan todas estas opciones. ¿Ok? Voy a hacerlo a partir de un ejemplo para que sea puesto un poquito más ágil. Entonces, en el caso de Oracle, un requisito, un prerequisito para poder generar valores secuenciales con la cláusula identity es que el usuario debe tener privilegios para poder crear secuencias. Es decir, primero debo asegurarme que el usuario tenga el privilegio Create Sequence. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en realidad lo que hace Oracle para implementar un valor secuencial es crear implícitamente una secuencia. ¿Ok? Crear implícitamente una secuencia. Ahorita que veamos el concepto de una secuencia, vamos a entender más esta parte del por qué necesito este privilegio. ¿Ok? Ya que tenemos el privilegio, entonces ya puedo crear tablas con la cláusula identity. En este ejemplo, observen, tenemos la forma más sencilla. Dice empleado ID number generated always as identity. ¿Ok? Esta es, digamos, la forma más sencilla que podríamos tener, ¿no? Como no configuramos ninguno de estos parámetros, aplican los valores por default, es decir, empezamos en 1, se incrementa de 1 en 1, el valor mínimo es 1, max value. Max value, si no ponemos un valor, se pone el valor máximo que puede tener una secuencia, que es un número grandísimo, ¿no? Creo que es 1 por 10 a la 19, una cosa así, ¿no? Es por default no cíclica, ¿no? Y esos serían los valores por default. Ahora, generated always, ¿qué significa? La palabra always. La palabra significa que siempre se generen sus valores, ¿no? Genera siempre sus valores. Eso significa que no está permitido, por ejemplo, que nosotros sobreescribamos el valor que me genera. ¿A qué me refiero? Que la instrucción válida para insertar datos a la tabla sería esta. Es decir, no debemos de especificar la columna empleado ID porque siempre sus valores van a ser generados empleando, por ejemplo, esta sintaxis. Aquí, en este momento, ¿no? El generador me va a producir el valor 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, entonces si utilizo always y intento sobreescribir el valor de la columna empleado ID? Aquí me va a generar un error. El manejador me mandaría un error como este, más o menos. Dice, no se puede insertar una columna de identidad que siempre va a ser generada. ¿Ok? Porque tiene la palabra always. Entonces, si ustedes quieren controlar que nadie sobreescriba el valor de la columna, pueden utilizar always. O sea, esta instrucción no funcionaría si tenemos always. ¿Vale? Ustedes ahora dirían, bueno, ok, no quiero ser tan restrictivo, ¿no? Quiero permitir que si le pasan un valor en este caso, empleado ID, que sí se acepte. ¿Ok? Bueno, si queremos eso, entonces debemos quitarle el always, porque ya no quieren que siempre se generen los valores y vamos a ponerle ahora by default solito. By default en lugar de always. ¿Ok? Si hago ese cambio, entonces ahora sí, ya podríamos poner, por ejemplo, empleado ID, nombre y el valor 2. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Aquí el secuenciador, ok, si esta es la primera vez que ejecuto la sentencia insert, aquí el secuenciador me generaría el valor 1. Ok. Después, vean que aquí estoy sobreescribiendo el valor. Entonces, en este caso, el secuenciador no se incrementa porque estamos sobreescribiendo el valor. ¿Qué sucedería? Pregunta
si vuelvo a ejecutar esta instrucción? O sea, si esta instrucción la repito aquí abajo, ¿qué creen que va a ocurrir? O sea, tal cual así como está, esta sentencia la repito aquí. La pregunta primero sería, ¿qué valor me va a producir el secuenciador cuando vuelvo a ejecutar esta instrucción? Un 2. Ajá, me va a generar un número 2. ¿Por qué razón? Porque en la segunda instrucción no se utilizó. Entonces, eso me puede causar conflicto porque cuando se intente insertar, ok, va a tratar de insertar un registro con empleado ID 2 y si la columna está marcada como llave primaria, entonces aquí voy a tener un error de violación de constraint porque este 2 ya existe. Entonces, sí puedo, digamos, sobreescribir los valores de una columna marcada como identity, pero debo tener cuidado de no producir valores duplicados. ¿Ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado con ello. Otra cuestión, el hecho que una columna haga uso de la cláusula identity, no significa que ya con eso ya sea llave primaria, ¿no? Esta es solamente la propiedad para que genere valores, pero aparte de ello debo de indicarle, ¿no?, que sea llave primaria, ¿no? Si es que quiero que sea la llave primaria de la tabla. O sea, esto no es equivalente a crear un constraint de llave primaria. ¿Ok? Bueno, ahora hay una tercera opción, ¿se acuerdan? Ya vimos always, ya vimos by default. Ahora nos faltaría ver by default on null, ¿ok? Que sería la otra opción, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa si en este mismo ejemplo, ¿no? Vimos que esta instrucción sí es válida, esta instrucción sí es válida, ¿ok? Pero ahora vean qué pasa si al valor de empleado ID le pasamos un valor nulo, ¿ok? Ahora esta opción no sería válida. Es decir, by default significa que, ok, puedo sobreescribir el valor, pero no se permiten valores nulos. Ok, entonces si pongo valores nulos, entonces ahora el manejador me va a marcar este error. ¿Sabes qué? No se pueden realizar inserciones con valores nulos cuando utilices by default. Ok. Entonces, la manera de resolver esto sería la tercera opción, ¿no? Agregando un by default on null. Entonces, si cambiamos el ejemplo y ahora le ponemos on default, más bien by default on null, ahora sí voy a poder hacer esto. En el tercer ejemplo, el primer ejemplo va a funcionar, el segundo también y ahora el tercero también, si le pasamos un nulo. Ahora la pregunta sería, ¿qué valores en realidad tendría la tabla en la columna empleado ID? Supongamos igual que aquí la ejecutamos la primera vez. ¿Qué valor tendría empleado ID aquí? ¿Quién me dice? Asumiendo que esta es la primera vez que hacemos una inserción en la tabla. 1. El valor 1, muy bien. ¿Qué valor va a tener aquí empleado ID en la segunda instrucción? 2. 3. El valor 3, ¿por qué razón? Porque lo estamos sobreescribiendo. ¿Ok? ¿Qué valor va a tener ahora aquí empleado ID si le paso un null? 4. Porque es del anterior el que sigue, ¿no? No, 2, ¿no? Porque ya se usa el generador. exacto. El valor correcto es un 2. ¿Por qué razón? Este 3, ¿no?, está sobreescribiendo a el generador. Entonces, cuando le sobreescribimos un valor, el generador no se usa. Entonces, ¿por qué fue 2 aquí? Porque la última vez que se utilizó el generador, ¿qué valor tenía? El 1. ¿Ok? Entonces, si vuelvo a utilizar, cuando tenemos un by default o null, el manejador me permite nulos.
¿ok? Pero en realidad no se guarda un nulo en la columna, sino el manejador detecta, ok, me están pasando un nulo, entonces voy a hacer uso del generador. ¿Qué valor tenía el generador la última vez que se utilizó? El número 1. ¿Ok? Por lo tanto, si hiciéramos un select asterisco, tendríamos los valores 1, 3 y 2 para empleado ID. Aquí se recorrió, ¿no? Esto debería de estar más para acá, pero bueno. ¿Ok? Entonces se entendió el uso de la cláusula identity, se entendió el uso de las 3 opciones, generated always, generated by default y generated by default on null. Ok, bueno, entonces si no hay dudas, ahora lo que sigue es lo que les comentaba. En realidad lo que hace Oracle, digamos detrás de cámaras, es asociarle, asignarle a esta columna una secuencia. ¿Cómo podemos comprobar si nosotros consultamos en el diccionario de datos las secuencias que tenga un usuario? Ok. Vamos a ver que van a aparecer estas secuencias. Ok. Este prefijo que utiliza Oracle es para identificar que esta secuencia está siendo usada por la cláusula identity. Ok. Entonces esa es la manera como Oracle controla la generación de valores. O sea, realmente la cláusula identity se auxilia de una secuencia. Ok. Entonces vamos a ver qué es una secuencia para entender bien esta parte. ¿Vale? Bueno, en la cláusula autoincrement es muy particular de MySQL. Podemos escribir en MySQL una instrucción como esta. Create table order, ponemos order ID, su tipo de dato, not null, y simplemente la palabra autoincrement y ya. O sea, esta es una instrucción muy, muy simple porque no tiene todas estas opciones de configuración. Es un secuenciador meramente muy sencillo que empiece en 1 hasta n. ¿Ok? Esto es en MySQL. En Oracle no existe autoincrement, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, las secuencias. Las secuencias son objetos completamente independientes y separados a lo que es una tabla. No sé si recuerdan en la práctica 7. En la práctica 7 tienen por ahí un diagrama. Tienen por ahí un diagrama, ¿ok? Y uno de esos objetos que tienen que crear es justamente una secuencia. Por ejemplo, en RStudio las secuencias se distinguen por este dibujito. ¿Ok? Parece como si fuera una tabla, pero en realidad es una secuencia. La pueden identificar por este icono que tiene 1, 2, 3, que hace, digamos, nos da la representación de valores secuenciales, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, cuando vean este dibujito, al menos en una herramienta case, significa una secuencia. ¿Ok? La secuencia, entonces, tiene su propia instrucción create sequence, es decir, es un objeto que se crea totalmente independiente a una tabla, como pueden ver aquí. Nada que ver, por ejemplo, aquí dice sec estudiante y estudiante. En estricto sentido, no hay ninguna relación entre la tabla y la secuencia. ¿Ok? Sin embargo, en la industria, en la práctica, lo que normalmente se hace es ponerle a la secuencia, ¿no?, un prefijo que indique que es una secuencia y después el nombre de la tabla para la cual vamos a usarla. ¿Ok? Pero eso no nos limita, por ejemplo, a que tengamos una secuencia y que esa secuencia se utilice para varias tablas. No pasa nada, podríamos hacerlo. ¿Ok? Alguna vez me tocó ver un sistema en donde tenían una sola secuencia maestra, por así decirlo, y esa única secuencia se usaba para generar IDs para todo. En mi recomendación yo les diría no hacer eso. En primero porque podemos generar contención, ¿ok? Porque podemos tener múltiples procesos que estén intentando insertar en distintas tablas.
y por lo tanto van a tener que acceder a la misma secuencia, ¿ok? Para generar los valores en distintas tablas. Entonces eso va a generar también aquí con una alta concurrencia al momento de crear valores secuenciales empleando una sola secuencia. Entonces, para evitar esto se suele hacer una secuencia por tabla, ¿ok? Por ejemplo, una pregunta me parece que viene en la práctica es, ¿cuántas secuencias necesitaríamos generar para este modelo? ¿Quién me dice? Ok, en el chat me dicen que 3. ¿Alguien opina algo distinto? 2. 2. Ok, la respuesta correcta es 2. Muy bien. ¿Por qué 2? Solamente las tablas asignatura y estudiante necesitan. Ok, necesitan secuencia. ¿Por qué las de abajo no? Porque observen, la llave primaria de oyente asignatura es una llave primaria compuesta, pero sus valores ya se heredan de quién, o más bien, ¿quién los produce? Estudiante ID proviene de estudiante y asignatura ID proviene de asignatura. Entonces aquí no necesito una secuencia. ¿Están de acuerdo? Para el supertipo, vean, para la jerarquía más bien, observen que estudiante ID ya no necesito generar sus valores, pues porque ya los estoy heredando de estudiante. Entonces realmente para este modelo necesitaríamos únicamente 2 secuencias. ¿Vale? Muy bien. Esta es una vista. Ahorita vamos adelante, vamos a ver qué es una vista. ¿Ok? Pero realmente no es una tabla, esta de aquí. ¿Ok? Entonces realmente la respuesta correcta serían 2. ¿Ok? Bueno, cualquier duda que tengan, avísenme, no me dejen avanzar si hay dudas, ¿no? Bueno, entonces, la sintaxis para crear una secuencia. Miren, esta es la sintaxis que se utiliza en Oracle. Vean que es muy parecida en esta partecita de aquí, del start with hacia abajo. Prácticamente son las mismas opciones que existen en la cláusula identity. ¿Ok? Entonces, ponemos create sequence y después viene corchetes y viene la palabra esquema y después viene el nombre de la secuencia. ¿Recuerdan que platicamos de lo que significa, qué pasa si especificamos aquí el valor de un esquema? ¿Quién me platica? ¿Qué pasa si le pongo aquí el nombre de un esquema? Pues va a buscar dentro de los objetos del usuario, ¿no? Que le pertenece al esquema. Más o menos. No es que haga una búsqueda, sino más bien cuando se genere la instrucción create sequence, esta secuencia en realidad a quién se le va a asignar esta secuencia. Si ponemos un esquema aquí. ¿No? Al dueño del esquema, ¿no? Al dueño, ajá, exacto. Por Mm. ejemplo, si ponemos create sequence, usuario 01 punto mi secuencia, ok, esa secuencia en realidad se le va a asignar al usuario, mi usuario 01. Ok, acuérdense de esta cláusula, ¿vale? Entonces, ya después viene start with, es exactamente lo mismo que vimos hace rato, increment byte, max value, min value, y aquí la única opción nueva es caché, ¿ok? Y order, ¿ok? Entonces, order garantiza que los valores se generen en el orden que se solicitaron, ¿no? En especial cuando haya concurrencia, o sea, cuando hay concurrencia, de repente podríamos tener de repente algunos saltos en la generación de valores. Entonces, con order garantiza, digamos, que la secuencia sea tal cual, ¿no? Casi no se utilizan order. Realmente, en la mayoría de los casos no nos importa que de repente en la secuencia me genere, no sé, 1, 2, 3, y de repente haya saltos, ¿no? De repente me genere el 6, el 7, a lo mejor después el 9. Estos saltos a qué se debe, a que a lo mejor hay otros usuarios que están haciendo uso de la secuencia, ¿ok? Y entonces pues pueden provocar que este usuario
invoca la creación de un valor secuencial y a ese usuario le genera el valor 5. Entonces, de repente puede haber saltos, ¿no? Eso no es inconveniente, no pasa nada, ¿no? Y lo más recomendable es que no debemos depender, ¿no? O no debemos asumir que vamos a tener valores siempre secuenciales, ¿no? Sin huecos. Entonces, hay que considerar que hay concurrencia de usuarios y entonces estos huecos pueden ocurrir, ¿no? Ok, ahora, la parte del caché, ¿a qué se refiere esto? Lo que hace esta cláusula es cuando la instancia levanta, ok, lo que hace el manejador es generar varios valores secuenciales, digamos, por default, el valor del caché es 20, ok, es 20. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros iniciamos la instancia, la secuencia, ¿no? Le vamos a pedir que me genere 20 valores. Supongamos que me genera del 5 al 24, por ejemplo. Y estos valores se van a guardar en memoria. Aquí van a estar todos los valores generados. Entonces, el mantenerlos en memoria me permite mejorar desempeño. En lugar de ir directamente a la secuencia, ¿ok? Acceder a la secuencia implica hacer lecturas a disco, ¿ok? Y poder actualizar el valor de la secuencia, ¿ok? Cada vez que le pedimos un nuevo valor a la secuencia, tenemos que hacer lecturas a disco para poder obtener el nuevo valor y actualizar el valor de la secuencia. Entonces, en lugar de estar haciendo esto repetidas veces, en lugar de irnos directamente a disco, se obtienen los valores de memoria. Entonces, aquí se van sacando los valores, ¿ok? Y evitamos así acceder de manera directa a la secuencia, ¿ok? Para eso sirve el caché. Por default, sí se habilita ese caché y genera 20 valores en memoria, ¿ok? Aquí nada más hay que tener cuidado porque si, digamos, llega a ocurrir una falla, ¿ok? O si la base no la detenemos de manera ordenada, estos 20 valores que están en memoria se van a perder. Y entonces de repente vamos a ver huecos, ¿no? De 20 en 20. Por ejemplo, si vamos en el 3 y si apagamos la instancia de manera abrupta o no cerramos nuestra sesión de manera adecuada, cuando regresemos vamos a ver un hueco, ¿no? A lo mejor el siguiente valor va a ser el 24. ¿Ok? Entonces, bueno, eso normalmente no implica un problema, ¿no? Pero bueno, puede suceder si habilitamos esta opción del caché. ¿Ok? Bueno, pues básicamente son las opciones que tenemos. ¿Cómo se vería un ejemplo? Más o menos así. Create sequence, el nombre de la secuencia y la configuración de sus parámetros. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos generando una secuencia que empieza en 500, se incrementa de 10 en 10, tiene un valor máximo de 600, ¿ok? El valor mínimo de 0 y es no cíclica, ¿ok? Bueno, vamos a hacer entonces los ejemplos que corresponden a esta parte. Entonces necesito un voluntario, ¿quién dice yo? Que no haya pasado. Ok, aquí Carolina levantó la mano, creo que fue la primerita que ganó. Entonces vamos a empezar con Carolina. Entonces voy a detener aquí mi pantalla y y nos compartes de favor. Sí, profe. Muy bien. Mientras voy a abrir aquí, abran su PDF de los ejercicios. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya. Sí se Ok. ven las pantallitas del chat y... Sí, muy bien. Oh, muy bien. Ok. Así se ve mucho mejor, ¿no? Ya podemos ver aquí el chat, y el video queda mejor. Muy bien. Si pueden hacerlo los demás, estaría súper bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a abrir la serie, su PDF, y vamos a hacer, déjeme ver qué ejercicio sigue. Es el ejercicio 1.15. 1.15, ok, muchas gracias.
Y dice lo siguiente, creación de... Ay, ¿dónde está? Allá. Creación de secuencias. Entonces en el ejercicio nos dice crear una secuencia que se llama MySec con las siguientes características. Debe iniciar en 100, debe existir una diferencia de 10 entre cada valor generado. Al llegar al valor máximo de 200, el siguiente valor debe ser el 50 y debemos usar un caché de 5 valores. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de crear nuestra secuencia, lo primerito que debemos hacer es darle privilegios a nuestro usuario para que pueda crear secuencias. Entonces vamos a, primero, muy bien, a usar el usuario sys. Acuérdense, ya todos prendieron su spool. Acuérdense, no se les vaya a olvidar prender su spool. Y bueno, una vez que ya lo tengan, entonces vamos a escribir lo siguiente. El privilegio sería grant create sequence. Create sequence, muy bien. ¿A quién? Vas a ponerle tú, Teo, y el usuario que sería, en este caso, Carol0507. Muy bien, punto y coma, a enter, y ahí tenemos el privilegio otorgado. Ahora sí, ya nos podemos pasar a el usuario Caro. En el chat me preguntan, dice, ¿alguno de estos parámetros pudiera ser nulo? No. Si lo especificas, hay que ponerle un valor. Si no quieres especificar, más bien si quieres el default, no se pone. ¿Ok? Muy bien, entonces ya estamos con el usuario. Ahora vamos a crear la secuencia. ¿Cómo sería? Entonces vamos a poner ahí create sequence. Ok, ahí se nos fue una Q. Create sequence, muy bien. MySec. My-sec. My-sec. Ok, damos enter. Y ponemos ahora sí los parámetros. Ponemos start with. De acuerdo al ejercicio dice que debe de empezar en 100. En 100. Ajá. Me comentan aquí en el chat que sí puedo repetir cómo hicimos el privilegio. Ok, sí. Creo que sí podemos subir, ¿verdad? Ahí está, mira. No, creo que está. Ah, sí, aquí está. Ok, es grant create sequence to Carol 0507. Ok, se los voy a poner aquí en el chat. Grant create sequence to Carol 0507. Si quieren voy a abrir un co-share por si quieren, quien sea del grupo, si quiera, quien quiera compartir código. Esta era, ¿no? Voy a utilizar este co-share siempre. Déjenle, le pongo aquí un nombre. Vamos a ponerle BD PL16, no BD, somos el grupo 05, lo voy a poner así y le vamos a ponerle notas SQL. Ok, entonces esta liga es la que vamos a usar. Ok, entonces aquí les voy a poner la instrucción ahorita y ya ustedes solitos cualquier instrucción que quieran compartir pues la pueden pegar aquí para que los demás la puedan usar. Ok. Ah, no funciona. Ok, grant create sequence. Ok, ahí está. Entonces ustedes ya si quieren pueden ir aquí agregando el código que quieran. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Muy bien, entonces ahora sí, create sequence MySec. Ok, y ahora start with le ponemos
100. Ujú. Ok, start with 100. Y Damos enter. Ah, ok. Ajá, damos enter. Y ponemos increment by. En este caso dice que es incrementar por increment by 10. 10. Ajá. Y luego sería, damos enter, sería max value, ajá, 200. Min value dice que debe ser ¿qué? 50. Ajá. Y dice que debe ser ¿qué? Cíclica. Entonces ponemos la palabra cycle. Ajá. Y todavía no, nos faltó nos faltó. En cycle, más bien nos faltó el caché. Caché de 5. Ok. Ok, nos salimos. Ahora, antes de ejecutar, vean que curiosamente hace rato nos marcó un error. Entonces, vamos a entender ese error, ¿no? Fíjense que dice, number to cache must be less than one cycle. O sea, sé que, ¿por qué creen que nos marcó este error? Es Fíjense, porque se guarda en... Ay, perdón. Sí, Es adelante, porque se adelante. guarda en disco la secuencia y necesita tener como algo en memoria caché para saber en qué va la secuencia. Ajá, lo que pasa es que vean, así como estaba, tenemos una definición que dice, que va a ser una secuencia que se va a incrementar de 10 en 10. Ok. El problema es que si vamos a incrementar de 10 en 10, ¿qué pasa con el caché que es 20? Ok. Dice aquí que el caché debe ser menor a quién, a un ciclo completo. Ok, en este ejemplo tenemos ciclos completos muy chiquitos, ¿no? Porque dice que va a ser cíclica, pero nada más tenemos rangos entre quién y quién, entre 100 y 200 y vamos de 10 en 10. Entonces no vamos a alcanzar a generar 20 ciclos, 20 valores distintos, ¿sí lo ven? Porque vamos de 10 en 10 y empezamos en 100 y acabamos en 200. ¿Cuántos ciclos tendríamos aquí? Hay esas matemáticas de veras, 10. ¿verdad? 10, exacto. ¿Y cuántos valores por default requiere el manejador para guardar el caché? 20. Entonces, como 20. 20 es mayor a 10, me marca el error. O sea, no podría generar 20 valores distintos porque es cíclica. ¿Ok? Entonces, por eso me marcaba hace rato ese error. ¿Qué valor debería de tener el caché entonces? Pues un valor menor a 20. ¿Ok? Más bien debería ser menor a quién para que pueda crearse. Menor a 10. Debe ser menor a 10, exacto. Entonces, inclusive, miren, vamos, si quieren hacerlo, podemos ponerle edit, por favor. Muy bien. Y en lugar de ponerle un caché 5, vamos a ponerle, ¿qué les gusta? ¿Un 15? ¿Y qué creen que pase con 15? Ajá, damos enter. Ok, aquí como el valor es menor a 20, bueno, sí se generó. Tenemos aquí start with, empieza en 10 y termina en 200, ¿no? Ah, no, perdón, empieza en 10. Ok. Y termina en 200. Entonces, más bien tendríamos, ¿cuántos ciclos si empezamos de 10 en 10? Serían 20, ¿no? 20 ciclos. Entonces, con 20 ciclos y si ponemos un caché de 15, ok, como el 15 es menor al 20, que el 20 es el default, entonces no hay problema. Ok. Pero si ponemos un valor mayor de caché, entonces ahí podríamos tener el error que tuvimos hace rato. ¿Ok? ¿Sí se entendió esa parte?
Ya ven, me dijeron mal, me dijeron que eran 10 ciclos y no son 10 ciclos, son 20 ciclos, ¿no? Bueno. Ok, entonces ya creamos nuestra secuencia. Ahora vamos a usarla. ¿Cómo podemos usar esa secuencia? Profe, Ajá, adelante. ¿por qué son 20 ciclos? 200 entre 10. ¿Pero qué no empezamos en 100? ¿Con el Start with 100? Ah, tienes razón, ¿verdad? Estamos empezando en 100, sí es cierto. Entonces sí tienes razón. Son si empezamos en 100, entonces son 10 ciclos. Sí es cierto, tienes toda la razón. No había visto el start. Ok. Dice que con 16 ya no te dejó. O sea, tú la creaste con 16. Con caché de 16 ya no jala. Y creo que es por el mean value, ¿no, profe? Por el mean value. Ajá. Es que, ¿qué sucede? Del 50 al 200, ahí sí ya son 15. Ya son 15. Ajá. O sea, es que también se toma en cuenta mean value, ¿no? Porque como es cíclica, cuando regresemos, el número con el que vamos a empezar es el 50. Entonces, más bien se tomaría la cantidad de ciclos menores, ¿no? Que habría. Más bien la cantidad de valores que habría, dependiendo si es max value o min value. Sí, tienes toda la razón. Entonces, por eso aquí el 15 sí nos dejó, ¿no? Entonces se toma para eso el valor del mean value. De min value, así es. Si lo especificas, ajá. Ok. Muy bien. Ok, entonces, ahora, ¿cómo usamos la secuencia? Aquí Kevin me dice, el max sería 15. Ajá, el max sería el 15. Así es. Ok, bueno, ¿cómo usamos la secuencia? Ya que tenemos la secuencia creada, podemos ejecutar la siguiente instrucción. Podemos poner select. Ok, el nombre de la secuencia vamos a poner mysec.nextval. Ok, punto nextval. Nextval. Ajá, espacio. From dual. Ajá, dual. Más adelante vamos a revisar qué significa ese dual. Ahorita lo ponemos así porque si se fijan no tengo no necesito usar una tabla para poder usar una secuencia. Y no puedo dejar el from solito. ¿Ok? Y tampoco puedo dejar una instrucción select mysec nec.nextval y ya es inválida. En el caso de este manejador, todas las sentencias select deben de llevar un from, todas. El from es obligatorio. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tengamos una sentencia select que no requiera hacer uso de una tabla, en el from vamos a poner dual. Más adelante vamos a ver qué es dual. Dual en realidad es una tabla, pero es muy peculiar, ¿no? Tiene ahí unas características peculiares que más adelante las veremos. Entonces damos enter y ahí el primer valor que genera es, ¿qué valor? El 100. Muy bien. El 100. Ok, aquí nos piden que si podemos poner la letra más grande o si puedes agrandar tu... ¿La pongo en pantalla completa o Ajá. más así? ¿O así está bien? A ver, así se ve mejor. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahí está el primer valor que genera, ¿no? Entonces, podemos volver a repetir la sentencia y para que observen cómo se van produciendo los valores. Vamos a hacer un ciclo completo, ¿no? Este primer ciclo, ¿cuántos valores va a generar? Va a ir del 100 y va a llegar ¿hasta dónde? ¿Hasta el 200? Ajá, entonces vamos a... ¿Cuántos ciclos serían? 11. 10. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a contar los ciclos, ¿no? Ahí van 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Fueron 16? Bueno, 15, ¿no? Ok. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando ¿qué va a pasar cuando Profe, empezamos en el 10, ¿no? ajá, es que Ujú. según empezamos en el 100, pero en algún momento le marcó menos de 100. Ajá, después del 100 se fue el 50. Ajá, ¿En qué valor empezó? Es que después del 100 se fue el 50. en 100. Y luego Ah, salió caray. 100. O sea, y sí, ¿no? ¿O no? O sea, ya A se mí me salió reinició. 100 y 110 cuando lo ejecuté. A mí me pasó lo mismo, de 100, luego 110 y luego 50. A ver, podemos ver la definición. no me ¿Por qué pasó lo empezó en mismo. 100? No, a mí ya no El se me mío regresó. empezó en Sí, 100, fue se el fue a mismo. 150, luego a 200 y luego se reinició. A ver, podemos ver la definición. Create sequence, start with 100, increment. Debió haber empezado en 100. Y eso sí fue correcto, ¿no? Empezó en 100. Ok. Y luego se incrementó por 10, es decir, el siguiente fue el 110, ¿no? El que puso. Bueno, fue No. 50. Fue el 50. Dicen acá en el chat que si es por el tener el caché 15, dice, a mí empezó en 100 y aumentó de 10 en 10 sin errores. Algo, sí, algo curioso pasó, es que aquí se reinició, ¿no? De 100 se fue a 50. A los demás sí funcionó bien. Cosas del cine, dicen acá. A mí no. A mí tampoco. Fue de 100 a 50, 200 y ahí es el ciclo. 50, 200, 50, 200. 100 y luego 50. $110 y luego 50. Ok. Del 100 al 150. ¿Y todos pusieron la misma definición que escribimos ahorita? La misma caché. ¿Todos pusieron el caché de 15? 100 de 10 en 10. Sí. Qué curioso, eso no había sucedido. A ver, vamos a ver otra vez. Después, ahorita está generando, ¿qué? 200. Ajá, se quedó en 200. Ajá, y luego ya se regresa al 50, ¿no? Porque ya llegamos al 200. El número máximo que es, el max value es 200. Y ahí se regresó al 50. Eso está bien, ¿no? Se debe de regresar al 50. Ok, ahora si seguimos generando valores secuenciales, 60, 70, 80, 90, 100. Ahí sí se está comportando bien, ¿no? Y aquí sí. Ya llegó al 200 y otra Y el vez 50, y ya parece que ya se comporta correctamente, ¿no? Sí. 50. Otra vez, por favor. 60, 70, 80. Ahí parece que está bien. A ver, vamos a volver a repetir el ejercicio. ¿Le doy edit? No, vamos a borrar esa secuencia. Dale drop sequence. Drop sequence MySec. Muy bien. Y vamos a volverla a crear. Igualito, así como lo hicimos hace rato. Ok. Ok. Create sequence. MySec. Ok. Start with 100. Increment by 10. Ajá. Max value 200. Min value 50 igual. Min value, ajá, 50.
cycle. Y el caché le pusimos de 15, ¿verdad? Sí, 15. Ok, punto y coma. A ver, vamos de nuevo. A ver si verdad. Ajá. El primero sería 100, eso está bien. Siguiente. Ahí está, ¿verdad? 130, 140, 150, 160, 70, 80, 200 y se reinicia. Y 60. Y ahí está, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que sucedió hace rato? Muy probablemente por ahí se perdió ese caché. Se generó ese caché y por ahí ocurrió algo que hizo que se perdiera ese caché. Ok. Entonces de repente les comentaba, podrían generar huecos. ¿Por qué se perdió ese caché? Algo pasó en la instancia. Ok. Algo sucedió por ahí que se perdió ese caché y por eso hubo ese salto, ¿no? Hubo un salto. Ok. Bueno, eso es lo que les decía, que de repente el caché puede invalidarse. Ok. Y entonces se generan saltos. ¿Vale? Bueno. Ok, no se espanten, me dijeron ya aquí ya algo raro pasó, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ok. Muy bien, entonces, ahora, si yo quisiera consultar el valor de una secuencia sin incrementarlo, en lugar de utilizar nextval, puedo poner curval de current. Podemos escribir, por ejemplo, select mysec. Ok, mysec. En lugar de nextval, puedo poner curval con doble R. Ajá. From dual. Y entonces ahí nos muestra el valor actual sin incrementarlo, ¿no? Lo puedo ejecutar las veces que yo quiera y siempre vamos a tener 200. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Ok, bien. Bueno, parece que ya, ya vimos por qué sucedió. O sea, ahí lo que nos pasó fue una pérdida del caché. Por eso de repente vimos esos saltos, ¿no? Ok, entonces, ahora, en el inciso B dice generar una tabla llamada, ¿no? Dice generar una tabla llamada boleto identity. ¿Les parece si esto lo dejamos de tarea? A ver si le sale. Vamos a poner inciso B, tarea. Es la 2, ¿verdad? Sería, recuerden que cada clase reiniciamos ese numerito. Sería la 1, ¿no? Para esta clase. Ok. Ok, para que en su script, en su spool, pongan tarea 01. Ok. Muy bien, el inciso B. Es decir, tienen que crear, dice, una tabla llamada boleto identity y la tabla contendrá un atributo llamado clave que debe de ser de tipo identity. Dice, la tabla debe ser lo más flexible posible de tal forma que permita sentencias insert con valores personalizados e inclusive permita especificar null como valor del campo clave. Entonces, la columna debe de iniciar en 1, debe existir una diferencia de 3 entre cada valor. Al llegar al valor máximo de 1000 ya no deberá permitir la generación de nuevos valores. ¿Ok? Guardar en caché 4 valores. Para que sea lo más flexible, ¿se acuerdan qué cláusula debimos utilizar? Deberíamos de utilizar ¿qué? Generated ¿qué? By default, null. By default, null. By default, on null. ¿Ok? Ujú. Ese debería de ser la cláusula. Ahora fíjense, aquí hay algo interesante. ¿Cómo vamos a comprobar que al llegar al valor de 1000 ya no se deberá permitir la generación de nuevos valores? Digo, no van a estar probando ahí darle 1000 veces, ¿no? O más bien serían como 300 veces más o menos, porque va de 3 en 3. Son como 330 y tantas veces, ¿no? 333. ¿No? Tendríamos que ponernos cycle. De hecho, debería de ser, no.
porque dice que cuando llegue al valor máximo de 1000 ya no deberá permitir, si tienes toda la razón, dice ya no deberá permitir, ¿qué significa? Que es no cíclica. Pero cuando llegue al valor de 1000 debería de marcar un error, ¿no? Porque dice ya no se deberá permitir la generación de nuevos valores. Pero ¿cómo comprueban eso? ¿Cuántas veces tendrían que ejecutar la instrucción select? ¿Cuántas veces tendrían que hacer la inserción en una tabla para que me marque el error? Sí, como 300. Como 330 y a la iteración 334 ya debería marcar un error, ¿no? Y digo, no se van a poner a hacer 334 enters, ¿no? O sea, estar así ahí un ratote, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Si observan, este pequeño código es un código PL/SQL que lo que hace es, si lo leen, creo que es muy sencillo entenderlo, ¿no? ¿Qué hace este pequeño código? Es un for que empieza en 1 y termina en 1000. Ajá. Y va haciendo una inserción en la tabla en boleto identity. Ajá. Y con valores nulos, posteriormente hace un commit y termina el loop. Ajá. Aquí vamos a hacer una mejora. Este commit, sáquenlo de ese ciclo. Lo pueden poner hasta el final. No es necesario hacer un commit por cada instrucción. Pueden ponerlo hasta el final. Sería después del for, ¿no, profe? Sería Antes. después del for. Ajá, puede ser. Después de esto. Después de end loop. Digo, no pasa nada si lo dejan, pero no es necesario hacerlo por cada instrucción. Entonces, ¿qué esperarían cuando se ejecute este código? Que en algún momento nos debería marcar un error como este. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo podrían comprobar hasta qué el valor llegó? Con la instrucción que ahorita pusimos, la de select my sec curval from dual. Ajá, esa podría ser una. O la otra, si lo hacen en la tabla, si ejecutan esta instrucción, select max clave from boleto identity, ¿qué valor debería de tener aquí más el último registro? Debería tener un 333, una cosa así, ¿no? No es cierto. Debería de tener cercano a qué valor? Al 1000, ¿no? Porque dice que el valor, al llegar al valor máximo de 1000. Ok. Pero ¿cuántos registros debería de haber en la tabla aproximadamente? Como 330 y tantos, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí. Porque va de 3 en 3. Ok. ¿Cómo pueden validar cuántos registros hay en la tabla? Si quieren a esta tarea, agréguenle la siguiente consulta. Pueden poner, en lugar de ponerle max, póngale count para hacer el conteo. Es decir, les voy a poner aquí la instrucción en el kosher. Podrían poner una cosa así, miren. En lugar de poner este max, pueden poner algo así. Select, en lugar de max, pueden poner select count, asterisco. Después les explico qué significa ese count. Entonces, mostrar, aquí vamos a ponerle mostrar el número total de registros. Entonces, esta agréguenla en su tarea para que vean más o menos cuántos registros se cargaron en la tabla. ¿Vale? Entonces, su ejercicio en realidad, el chiste es que generen un error, ¿no? O sea, si el error se genera, quiere decir que su sentencia, más bien su tarea está bien hecha, ¿no? Porque ¿cuál sería el comportamiento esperado? Que cuando ejecuten este código, ¿ok? En algún momento me va a provocar un error y que cuando hagan esta instrucción, el max value debería de ser cercano al 1000, ¿no? O el 1001 tal vez, no, más bien el 1000, ¿ok?
Y cuando hagan el conteo de registros, esperarían ahí ver más o menos como 333 registros, tal vez. Sería lo esperado. Con eso comprobarían pues que su tarea está bien. ¿Ok? Ahora, por último, Dudas por el chat. dice, ¿podemos tratar de ingresar un registro con el 1001? Sí, claro, podrías, pero no sé si tu duda es utilizar el 1001 de manera manual o con el secuenciador. O sea, ¿te refieres a sobreescribir el valor de la clave? O sea, que le pongas insert in tu boleto identity y le pones values, clave, y le pones values y le pones 1001. Sí, claro, sí puedes, porque acuérdate que aquí el ejercicio dice que debe ser lo más flexible posible, ¿no? O sea, debe permitir sobreescribir. Sí podrías generarlo. Y sí te va a dejar, sí se va a insertar. El secuenciador ya no va a poder generar el 1001, pero de forma manual sí. ¿Ok? Y así no marcaría error. Es correcto, así no marcaría el error, porque si le mandas 1001, si sobreescribes, ahí no se estaría usando el secuenciador. Y por lo tanto, no tendría por qué fallar. ¿Ok? Lo pueden hacer si quieren. Recuerden que mucho de lo que vemos es, no se queden con lo que vemos aquí en clase, jueguen con su base, ¿no? Experimenten. La base no va a explotar, no va a pasar nada, ¿no? Hagan experimentos, ¿no? Pueden complementar todas estas notas con la documentación del manejador, ¿no? Entonces, que no les dé miedo meterle mano a su base, ¿no? Ok, la otra cuestión que me gustaría que agregaran en la tarea es, ¿se acuerdan que dijimos que detrás de cámaras se crea una secuencia? Ok, miren, si quieren vamos a hacer un ejemplo con una identity para que comprobemos esta parte. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner aquí vamos a crear una tabla con la columna identity. Entonces vamos a poner create table, ¿no? Cualquier tabla. Vamos a poner create table que les gusta, ejemplo identity, por ejemplo. Ejemplo-identity. Ok, ejemplo-identity, abrimos paréntesis. Vamos a ponerle ID, que sea number, y vamos a ponerle generated always, ¿no? As identity. Ok, identity. Y ya con eso, cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, ahora, si empezamos a insertar valores, ¿cómo sería la instrucción? Insert into ejemplo identity. Ajá. Insert into ejemplo identity y le ponemos entre paréntesis ID y nada más, ¿no? Porque nada más tenemos una columna, cerramos paréntesis y le ponemos values. ¿Qué le ponemos ahí? 1, pero es que ahí vamos a sobreescribir, ¿no? De hecho, ¿qué pasa? A ver, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si hacemos eso? Ok, no podemos porque le pusimos generated always. Entonces, insert into, ¿pero qué le vamos a poner si nada más tenemos una columna? Si le ponemos null, también me va a marcar error, ¿están de acuerdo? A ver, ponle null.
Ajá, porque le pusimos always. Eso está bien. Insert into ejemplo identity. Miren, este es un caso interesante porque no tenemos otra columna. A ver si le pones insert into ejemplo identity sin así tal cual. No creo. Se me hace que esto no está soportado, fíjense, curioso. Sí, pues no tiene values. Pero ¿cómo le vamos a poner values si está como always? ¿Sí ven el detalle? A ver, otra vez el insert. Pero ponle values. Y pues déjalo vacío. No, tampoco. No, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un caso en donde no podemos cuando tenemos una columna. Curioso. Entonces vamos a tener que modificar la definición de la columna, ¿no? Deberíamos de ponerle que permita nulos. Ok. Vamos a hacerlo. Dale drop table. Ejemplo identity. Dice que si puedo mostrar el ejemplo. Sí, lo vamos a volver a crear. Lo que debimos haber hecho es esto. Create table. Ok, ejemplo identity. Abrimos paréntesis. Damos enter. Entonces deberíamos de haber puesto ¿qué? ID. Number. Y es que generated, pero en lugar de always le vamos a poner By default. By default, muy bien. By default. On null. Ajá, y luego ¿qué seguía? Vamos a agregar otro registro. No, más bien nos falta as identity, ¿no? La cláusula. As identity. Exacto. Pero nos falta cerrar paréntesis, ¿no? Ahí está. Ok. Si pueden copiar lo ponen en el CodeShare por si alguien lo quiere, mejor. Ok. Ok, muy bien. Ahora, ahora sí podemos hacer insert into ejemplo identity. Y ya podemos poner values. Y ahora sí le podemos mandar un nulo, ¿no? Ok. Y ahí está. Se tarda un poquito porque es la primera vez que vamos a insertar en la tabla. Ya después es más rápido. Ok. Ahora en lo que termina, si quisiéramos consultar la secuencia que esta tabla me está generando, tendríamos que consultar qué secuencias tiene creado el usuario hasta ahorita. Ok. Select asterisco from ejemplo identity si gustas para ver qué me generó. Ok, y el 1. Obviamente si vuelvo a hacer más inserciones, pues ya se va a ir incrementando. Ok. Ahora, ¿cómo creen que se llame la vista del diccionario de datos donde están sus secuencias? Sequence. Si hay una tabla que se llama, vale bien, si hay una vista que se llama User Sequences, seguramente habrá una que se llama ¿cómo? ¿Qué les dije? User Sequences, no. Si hay una que se llama User Table, si contiene los nombres de las tablas, entonces seguramente va a haber una que se llama User Sequences. Entonces vamos a ponerle, si quieren primero desk, de describe, vamos a poner, no es necesario con sys, lo podemos hacer con el otro usuario. Ok, ajá, desk, user, _sequences. Con S al final. Sequences. Ajá.
y ahí está la vista. Entonces simplemente vean, ahí están todos los atributos que puede tener una secuencia. Ok, entonces vamos a poner select sequence name from user sequences. Ajá. ¿Cuántas secuencias tenemos ahí? 3. 3. ¿Por qué son 3? MySec fue la que creamos hace rato. Ok. ¿Y por qué hay 3? Porque se acuerdan que generamos 2. ¿Se acuerdan que generamos dos tablas y luego eliminamos la primera? Pero la secuencia se quedó ahí. La secuencia después el manejador la va a borrar. Ok, pero ese isec pesos es la secuencia que se está usando para la tabla identity. ¿Qué significa? Que cuando hagan su tarea deberían de tener, ¿qué cosa? Otra secuencia ahí creada. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces si gustan, si quieren ahí en su tarea, agreguen esta misma instrucción para que vean la secuencia que se genera. Ok. Nos pide aquí Ivette mostrar la segunda inserción. ¿Podríamos subir un poquito, de favor? O si alguien puede compartirla en el chat, en el coacher, adelante. Ok. En lo que ¿Y pongo aquí esas secuencias se participación. quedan almacenadas hasta qué momento? O sea, por eso, pues esto que acaba de decir de que en la tarea nos va a aparecer una más. O sea, ¿se va a quedar almacenado ahí? ¿Siempre? Otra vez, Brian, casi no te escuché. Que las secuencias, es que ve que dijo ahorita que que en la tarea nos aparecería una extra, ¿no? Que sería la que vamos a hacer. Así es. ¿Eso significa que esas secuencias siempre se quedan almacenadas o en qué momento se borran o algo así? Se eliminan cuando eliminas la tabla. Ok. Ahí nos sigue apareciendo, pero ya el manejador después se encarga de eliminar esos objetos. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes de pasar al siguiente tema. Profe, Ujú. yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, imaginando que tenemos una tabla con una columna que se llama clave. Ajá. Ujú. Y bueno, por ejemplo, con el de la tarea, ¿no? Que al principio debe de decir como visa o algo así. Y lo demás debe de salir una secuencia de números, por ejemplo, 3 dígitos. Ajá. Debe de iniciar en 1 y luego el siguiente y luego debe de ir incrementando de Ujú. 1 en 1. Eso, ¿cómo se logra o cómo se hace? O sea, más o menos sé validar que la clave inicie, por ejemplo, no sé, con Visa, ¿no? Ujú. Pero no sé cómo validar que de verdad inicie en 001 y luego incremente a 002 el siguiente registro y así. ¿Eso se puede con lo que acabamos de ver? ¿O esa parte? Ok, sí, por ejemplo, para generar, más bien la idea es cómo generas esas cadenas, ¿no? Ajá. Sí, podrías poner, por ejemplo, una instrucción más o menos del estilo. Miren, se los voy a poner aquí en el Kosher. Podrías poner algo así como, a la hora que haces el insert, puedes poner insert into, no sé, my table. Y no sé, que a lo mejor quieres poner values, un valor que sería que empiece con visa, por ejemplo. Y a la palabra visa le puedes concatenar un consecutivo, ¿no? Ajá. Sí. Y aquí podrías poner, si tienes una secuencia para que te genere esos consecutivos, puedes poner aquí, no sé, mySequence, por ejemplo, mysec.nextval. O sea, puedes formar una cadena también empleando esta expresión. Entonces, al momento de hacer la creación de la tabla, tú no puedes verificar que el siguiente, que el valor que se va a ingresar
por ejemplo, inicie con visa y luego es 001. O sea, en lugar de poner eso, tú no puedes validar que la cadena completa sea visa 001. Es que esa es otra cosa, ¿no? Bueno, esto es para producir valores así. Ah, ok. La otra opción sería si tú quieres validarlo, ¿no? Ajá, exacto. Si tú quieres validar, por ejemplo, que los valores de una columna fueran así. Visa 001, visa 002, ¿así? Sí. Lo que puedes validar es el formato, es decir, que empiecen con la palabra visa. Ajá. Y que a lo mejor los siguientes 4 caracteres sean dígitos. Pero validar así que sean secuenciales, no se puede. No, porque con un simple check no podrías, por ejemplo. Sí. Tendrías que hacer aquí programación, porque tienes que, inclusive tendrías que ordenar los registros. Ajá. Y verificar que vayan en secuencia, o sea, para validar que no haya huecos, ¿no? Si es lo que quisieras validar. Sí. Ok, tendrías que auxiliarte de programación. Con un simple check no se podría. Ok. Nada más me quedó ahí la inquietud. Obviamente esto no lo pedí en la práctica, ¿verdad? Eso no les pedí una cosa así. Ok, No, pero si tú lo quisieras hacer, sí tendrías que meter ahí programación. Ok. Vale. Muy bien. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Profe, y entonces con cualquiera de las dos opciones se puede hacer, bueno, para usar una primary key. Ajá. Si tú quieres más bien generar valores secuenciales, ya sea que utilices una secuencia o que utilices la cláusula identity. Mi recomendación sería secuencias. Ok, pero sí es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, Carolina, por la participación. Ya te puse tu participación. Entonces ahora voy a compartirles la pantalla para revisar el siguiente tema. Vamos a hacer quiz el día de hoy. ¿Están listos? Vamos a seguir con el siguiente tema. Pero no vamos a revisar la serie. La serie, fíjense, por ahí hubo algunos compañeros que me pidieron prórroga. Que porque están un poco atrasados, están un poquito atrasados y quieren que mejor la revisemos mañana o que si la podemos prorrogar. Entonces, está bien, podemos tener prórroga. Realmente ahorita mi prioridad es avanzar más en el temario para poder emparejarnos con el laboratorio. Ok. Dependientes por entregar, por revisar, está nada más esa serie, ¿verdad? La serie del tema 6. Ya no tenemos otra. Sí. Muy bien. Ok. Y tenemos pendientes las prácticas. Entonces, miren, estaba viendo más o menos el calendario. La siguiente semana, pues es la última, ¿no? Antes de irnos de vacaciones. Prórroga para el quiz, dice aquí. Qué barbaridad. La siguiente semana, ¿no? Es la última de antes de irnos de vacaciones. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Las series del tema 6 vamos a revisarla hasta el martes. ¿Les parece? Para que tengan su prórroga. No hay problema. El chiste es que la tengamos lista para el martes. ¿Ok? El viernes, dijimos, el viernes siguiente es la fiesta. Entonces, ¿y qué pasa con las prácticas? La práctica 7. Vamos a hacer una cosa. ¿Les parece si las podríamos entregar hasta regresando de vacaciones? Pero entonces, deberíamos de entregar la 7 y la 8 para regresando de vacaciones. ¿Están de acuerdo? La 7 y la 8 juntas para regresando de vacaciones. Con eso más o menos nos estaríamos emparejando. No me gusta dejarles tarea de vacaciones, pero si no hago esto, entonces
regresando de vacaciones se nos va a complicar el asunto porque ya vamos a tener un rezago importante en prácticas. Ok. Entonces, vamos a hacerlo así y la serie 6 vamos a revisarla hasta el próximo martes y creo que con esto ya están un poquito más desahogados. Entonces, ahorita si quieren, olvídense de la 6 y de la práctica 7 y 8 para que mejor se preparen para su examen de la siguiente semana. No puedo hacerles prórroga del examen porque ya es demasiado. Ya estamos avanzando mucho y no podemos ya retrasar mucho la parte de modelado. ¿Ok? Entonces, el examen sí se tiene que hacer y lo que sí vamos a hacer es bueno. Qué barco me estoy viendo de veras con ustedes, pero bueno. Ok, vamos a hacer lo siguiente. El martes podríamos, si quieren, entonces hacer el quiz del tema 5. Hoy no hacemos quiz, entonces. Esta semana, si quieren, no hacemos. No, yo creo que sí. Es que tenemos que hacer 2 quizzes. Uno del tema 5 y uno del tema 6. Del tema 4 ya hicimos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, ya. 4 ya. Tema 4 ya, ok. Entonces nos faltan 2 quizzes. ¿Podríamos hacerlo tal vez el martes y el jueves de la siguiente semana? Sí. O mañana. No, yo creo mejor mañana, ¿no? Mañana, el del tema 5. Sí, mañana el del tema 5 y el martes del tema 6, ¿no? Para que no Vale. agarrarlos desprevenidos. Que se supone que los quizzes dijimos al inicio del semestre que eran sorpresa, ¿no? Pero bueno, está bien. Vamos a barquear más, ¿no? Me sorprendí, de ciertas maneras me sorprendí. Qué barbaridad. Bueno, está bien. Entonces, mañana hacemos el quiz del tema 5, el martes del tema 6, y lo del proyecto que me comentaban aquí, vamos a hacer la asignación de los proyectos el próximo jueves. ¿Ok? El próximo jueves. Para que, por si quieren ir verlo eso es a petición de ustedes, ¿eh? No es porque lo tengan que hacer, aclaro. Ustedes saben cómo se organizan los tiempos, pero me sugirieron que ya asignara los proyectos porque creo que algunos quieren adelantarlo en las vacaciones, pero como ustedes quieran, ¿ok? Entonces, pues yo les asigno su proyecto y ya ustedes saben cómo se organizan. Entonces, ¿ok? Lo del proyecto, obviamente no podrían implementarlo todo, ¿no? La idea es que vayan adelantando. Lo que sí ya pueden hacer es la parte de modelado. ¿Ok? La parte de modelado. La parte de SQL, pues no, porque todavía no acabamos, ¿no? Pero pues por lo menos ya tendrían adelantada esa parte. ¿Vale? Esa es la idea. O sea, no les voy a pedir nada de entrega de proyecto, para regresando de vacaciones no les voy a pedir nada, ¿no? O sea, no se vayan con la idea de que ya nos dejó el proyecto final y no vamos a tener vacaciones. No. Eso es meramente opcional. ¿Ok? Ustedes deciden cómo se organizan. Entonces, el próximo jueves hacemos de la semana siguiente, hacemos la asignación de proyectos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que son los índices. Entonces, ya que ya que acabé de barquear, bueno, ya seguimos. Vamos con el siguiente tema, que son los índices. ¿Vale? Ya hemos platicado ampliamente de qué es un índice, para qué sirve, en qué casos es útil. Vimos los tipos de índices, hicimos ejemplos de índices de árboles B-tree, etcétera. Entonces ya no me voy a detener en eso, ¿no? Recuerden nada más aquí que los índices no hay que indexar columnas a lo loco, ¿no? Hay que tener cuidado. Ya vimos el checklist de dónde sí es conveniente, dónde no. ¿Se acuerdan que dijimos que pues es conveniente en tablas grandes, ¿no? En columnas que tengan una alta variedad de valores distintos, y que las consultas deberían de mostrar un porcentaje muy bajo de registros, ¿no? Un par de registros, ¿no? O bueno, dependiendo del tamaño, para que el índice realmente sea eficiente, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo,
operaciones de join entre tablas muy grandes, se recomienda mucho indexar la llave foránea. ¿Esto qué significa? Por default, esto es importante, por default, la llave foránea, ¿no? La llave foránea no se indexa, ¿ok? Entonces la foránea debemos indexarla si queremos mejorar desempeño en join, sobre todo si las tablas son grandes, ¿ok? Bueno, lo que vamos a ver aquí es cómo se crea un índice. Recuerden que también vimos que hay penalizaciones, ¿no? Se acordarán que si tenemos muchos índices, ¿no? Las operaciones como insert, update, delete también pueden verse afectadas en desempeño. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la sintaxis para crear un índice. Ponemos la palabra create y vean que especificamos el tipo de índice, que puede ser unique. Si no ponemos la palabra unique, se va a crear un índice non-unique. ¿Se acuerdan la diferencia entre un unique y un non-unique? O sea que no permitiría valores duplicados en los valores de la columna. Vean que aparece bitmap. ¿Se acuerdan de lo que era bitmap? ¿Quién me dice? Era cuando usábamos unos y ceros. Ajá, cuando teníamos una matriz de unos y ceros. Ok, eso es lo que se refiere. Ahora, normalmente bitmap no se pone. El único caso donde lo pondríamos esa cláusula de manera explícita es cuando queremos forzar la creación de un índice bitmap. Si no la ponemos, en realidad el manejador decide el tipo de índice de manera dinámica, dependiendo, sobre todo cuando la tabla ya existe. Pero lo que normalmente ocurre es que se genera un índice de tipo B-tree, ¿ok? Entonces, ese sería el comportamiento. Después viene la palabra index, el nombre del esquema, que tiene el mismo significado que vimos, la palabra index, y después viene la cláusula on para indicar en dónde vamos a crear ese índice. Normalmente se especifica el nombre de la tabla y la columna que vamos a indexar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a irnos directamente con el ejercicio. Entonces, ¿quién dice yo? Siguiente víctima. Iván fue el primero que vi que levantó su mano. Entonces, adelante. Termino de compartir y nos compartes de favor. Ahí se Muy ve, bien. profe. Ajá, ahí se ve bien. Bueno, entonces... Ok, entonces ahora vamos con... ¿Qué ejercicio sigue? El ejercicio 1.16. Ok, entonces dice... crear las siguientes tablas considerando los siguientes requisitos. Ok, dice, la combinación salón-sección, número de asiento debe ser única por cada cliente que compra un boleto. ¿Les hace sentido esa regla? O sea, normalmente, imagínense que vamos a comprar un boleto para cierto concierto, ¿no? El número, digamos, el número de salón, el número de sección y el número de asiento, la combinación de esos tres valores debe ser único, ¿no? Para garantizar que nuestro número de boleto sea único, ¿no? No se repita. ¿Cómo haríamos eso? Que tres columnas, que las combinaciones de tres columnas me produzcan valores únicos. Con un unique. Con un unique, pero en realidad un unique se puede traducir también a crear un índice de tipo unique, que sería equivalente. Entonces aquí tendríamos que crear un índice de tipo unique, pero que involucre a las tres columnas. ¿Ok? Y el otro dice, se desea que al hacer búsquedas de los boletos,
¿ok? Se desea que al hacer búsquedas de los boletos que compra cada cliente sea lo más eficiente posible. ¿Qué nos conviene entonces aquí? Si queremos hacer búsquedas empleando la columna nombre, no, perdón, dice, se desea que al hacer las búsquedas de los boletos que compra cada cliente sea lo más eficiente posible. ¿Eso qué significa? Yo quiero buscar qué boletos tiene cada cliente. ¿Cómo se les ocurre que tendríamos que hacer esa búsqueda? ¿Qué boletos compra cada cliente? Si observan en el modelo relacional, para saber qué boletos compra un cliente, tendríamos que lanzar una búsqueda ¿en dónde? En boleto. En boleto, ¿y qué criterio tendríamos que utilizar? Select asterisco from boleto, where qué. Cliente Donde ID. cliente ID El tenga ID cierto del valor. cliente. Exacto. Entonces, para que esa búsqueda sea eficiente, ¿qué nos convendría hacer? Un índice. Que cliente ID esté ¿qué? Indexado. Ok, que cliente ID esté indexado. Entonces, en ese segundo punto vamos a indexar a la llave foránea. Y en la tercera viñeta dice, se desea hacer adicionalmente búsquedas por el nombre del cliente. El problema es que algunos nombres están almacenados en minúsculas y otros en mayúsculas. La búsqueda debe ignorar este detalle y debe ejecutarse lo más eficiente posible. No sé si les ha pasado que en algunos sitios pueden hacer búsquedas y da igual si ponen minúsculas o mayúsculas, ¿no? La búsqueda funciona. ¿Cómo creen que se implementa eso en la base de datos? ¿Cómo harían, por ejemplo, la búsqueda de un cliente y hacer que su búsqueda no sea sensitiva a minúsculas y a mayúsculas? Ok, entonces vamos a ver cómo se puede hacer eso y de forma eficiente. Ok, muy bien. Entonces, para eso necesito explicarles un tema que debí explicarles antes de pasarme a la terminal. Entonces, un favor, Iván, ahorita podrías dejar de compartir. Necesito Claro. explicarles un poquito más y ahorita regresamos contigo. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a compartirles nuevamente y ahorita regresamos. Si no, pues no me van a entender el ejercicio. Bueno, entonces miren, índices de tipo unique, bueno, ya vimos para qué sirven, ¿no? Esta sería la sintaxis, simplemente ponemos unique y con eso tenemos el índice, ¿no? Create unique index, el nombre del índice y la tabla. Aquí también tenemos convenciones, ¿no? Para, por ejemplo, indicar que un índice es unique, vamos a poner la palabra, puede ser UK, en algunos lados se utiliza UK para indicar que es unique, o la I de index unique, puede ser así. El nombre del índice también se prefiere utilizar el nombre de la tabla, el nombre de la columna que va a estar indexada y el tipo de índice. ¿Ok? Después ponemos on, el nombre de la tabla y la columna que queremos indexar. Bueno, hay otra variante de los índices que son los índices compuestos, que este concepto nos serviría sobre todo para tablas, más bien para índices que abarcan más de una columna, sobre todo para índices de tipo unique. ¿Ok? Entonces, un índice es un objeto, un índice compuesto es un índice que en su definición aquí, cuando especificamos la columna, podemos especificar más de una columna. ¿Ok? Donde más se utiliza es en los índices de tipo unique, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Dice, suponer que la aplicación accede frecuentemente a estos tres campos. ¿Ok? Nombre, clave puesto y salario. Entonces, alguien podría proponer lo siguiente. Oye, ¿qué pasa si en lugar de crear tres índices, creamos uno solo y ponemos las tres columnas? Por ejemplo, vean esta instrucción. Create index, el nombre del índice, on empleado, ¿ok? Y ponemos estas tres columnas.
¿Cuál creen que sea la diferencia entre tener un solo índice con las 3 columnas a tener 3 índices con cada una de las columnas? La principal diferencia es que en la base de datos no habría 3 arbolitos, ¿no? 3 árboles B-tree, sino ahora habría uno. Y las etiquetas del índice, ¿qué contendrían cada etiqueta del índice? Imagínense que aquí está el nodo. ¿Se acuerdan cuando vimos los árboles B-tree? Que cada nodo tiene etiquetas. ¿Qué tendría en realidad esta etiqueta? Nombre, clave, 3 datos. 3 datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendría el nombre del empleado Juan, por ejemplo. Su clave del puesto, no sé, puesto P002, 1. Y su salario, no sé, le va bien a Juanita, entonces, no sé, gana 50,000 pesos mensuales, no sé. Ok, ¿no? Así serían las etiquetas. Entonces, básicamente esa sería la diferencia. Ahora, sí se vale crear índices compuestos, ¿no? Puede funcionar, nada más que hay que tener cuidado. El orden en el que se ponen las columnas es importante, ¿ok? Si tenemos un índice compuesto, hay que tener cuidado. Normalmente lo que se recomienda es que pongamos, primero que nada, las columnas en el orden con base a la frecuencia de uso en consultas. Para que este índice compuesto sea útil, la columna que aparezca al principio, en este caso nombre, por lo menos esta columna siempre debe de aparecer en la cláusula where. ¿Eso qué significa? Si queremos hacer uso de este índice, ¿ok? Si queremos hacer uso de este índice, todas las consultas en la cláusula where por lo menos deberían de considerar qué condición al nombre. ¿Ok? Ya las demás columnas pueden ir o no, puede ser que existan o no en la cláusula where, pero por lo menos el nombre siempre debe aparecer. De otra manera, el índice no se va a usar. ¿Ok? Ese es un punto. El otro punto. En la primera columna normalmente debería de ir, ¿no? La columna que tenga la mayor cantidad de valores diferentes. ¿Ok? Aquí a lo mejor, fíjense, si observan aquí, normalmente los nombres de los empleados pues tienen una variedad, ¿no? de valores distintos. Entonces, suele ser común que aparezca primero la columna que tenga la mayor variedad de valores. No sé, por ejemplo, imagínense que quieren indexar el campo género y el campo email en un solo índice. El campo género y el campo email. ¿Qué columna debería de ir primero? ¿Email o género? Email. Email, ¿por qué? Porque los valores del email prácticamente son únicos, ¿no? En la tabla. Y los valores de género solamente habría 2, ¿no? M y F, M y F. Entonces, lo ideal sería que si creamos un índice compuesto, primero aparezca el email porque tiene la mayor cantidad de valores diferentes y después el género. ¿Ok? Cuando se haga una consulta, entonces todas las consultas deberían de incluir en la cláusula where cuál de las 2 columnas por lo menos, email o género. Email. El email. ¿Ok? Entonces, esas son las cuestiones que hay que cuidar con un índice compuesto. ¿Ok? ¿Cómo se crea un índice compuesto? Bueno, aquí ya vieron, esta es la sintaxis para crear un índice que es de tipo non-unique. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí vean que tiene cliente ID y número de pago. ¿Les hace sentido por qué cliente ID va primero y no el número de pago? Esto se le parece mucho a una dependencia de identificación. ¿Recuerdan ese concepto? En donde tenemos el cliente 1, su pago 1, el cliente 1, su pago 2, el cliente 1, su pago 3. Y luego después viene otra vez, ¿no? El cliente 2, su pago 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay más variedad de valores en cliente ID, entonces cliente ID va primero. Y por lo tanto, todas las consultas deberían de considerar siempre a cliente ID en la cláusula where.
¿Ok? Bueno, repito, los índices compuestos normalmente se utilizan más cuando son unique. ¿Para qué? Pues para validar que una combinación de valores no se repita. ¿Ok? ¿Dudas de lo que es un índice compuesto? Bueno, entonces, los índices basados en funciones. Ok, creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer el ejercicio, ¿no? Ya dejamos a Iván con las ganas, ¿verdad? Chin, perdón, Iván. Pero mañana empezamos contigo, ¿vale? Si puedes configurarlo de Zoom, estaría genial, ¿no? Mañana empezamos contigo. Entonces vamos a terminar de ver el concepto y ya mañana hacemos el ejercicio. Entonces, índices basados en funciones. ¿Qué es eso de un índice basado en funciones? Bueno, miren, para entender esto vamos a suponer que tenemos esta consulta. Tenemos una consulta que tiene esta expresión en la cláusula where. Se llama índice basado en funciones porque tiene que ver con el uso de funciones, justamente. ¿Qué creen que va a hacer el manejador cuando tenga este predicado? Lower, ahorita les platico, es una función que sirve para pasar a minúsculas, ok, una cadena. Entonces, ¿qué entenderían ustedes si ven esto? Where lower customer name igual a Juan. Que estamos buscando, ¿no? A todos los clientes cuyo nombre sea Juan, pero para poder hacer la comparación, primero pasamos a minúsculas, ok, los valores de la columna nombre y luego los comparamos con Juan. ¿Qué creen que haría el manejador si ponemos esta instrucción así tal cual? Imagínense que tenemos una tabla de 100,000 clientes. ¿Qué creen que va a hacer el manejador para ver cuál de todos los clientes se llama Juan con minúsculas? Así tal cual como está la sentencia. ¿Lo va a pasar a minúsculas los nombres y después va a hacer la comparación? Exacto. ¿Y no creen que eso va a ser un problema de desempeño? ¿Cuánto se va a tardar el manejador primero en recorrer toda la tabla, los 100,000 registros? Y luego cada uno los pasa a minúsculas y después lo va a comparar ¿con quién? Con Juan. Ok, eso es un problema de desempeño, ¿no? Se puede tardar muchísimo aquí el manejador. Entonces, ¿qué nos puede ayudar para mejorar ese desempeño? Un índice. Ok, pero ahora, ¿qué pasa con esa función que está ahí metiéndonos ruido? Ok, ¿cómo le haríamos para evitar que no se tarde tanto el manejador y que a pesar de tener esta función aquí no sea tan complejo? O sea, no tengamos que... Hay una manera de evitar que a pesar de tener aquí esta función, el manejador no va a transformar los nombres a minúsculas. Y la manera de hacerlo es con un índice basado en funciones. ¿Por qué se llama basado en funciones? Observen que tiene la instrucción create unique index, el nombre del índice, la tabla, y vean que esta expresión lower customer name es idéntica a quién? A lo que tiene en la cláusula where. Ok. ¿Qué efecto tiene crear un índice con una función asociada? Cuando se cree el árbol, ¿quién me dice qué valores habría en las etiquetas del árbol? ¿Qué creen que tenga aquí las etiquetas? El nombre. Va a tener el nombre del cliente, pero ¿qué peculiaridad van a tener esos nombres? Todas en minúsculas. Que todas van a estar en minúsculas. ¿Sí es claro para todos? Ok, ya se me fue la clase, pero nada más quiero terminar esta idea para no quedarnos a la mitad. ¿Y qué creen que entonces pase cuando ejecutemos esta consulta?
como los nombres ya están en minúsculas en el índice, están de acuerdo que ya no tengo que barrer la tabla y pasarlos a minúsculas. Entonces, la búsqueda del usuario Juan que está en minúsculas, que la quiere en minúsculas, ¿en dónde la lanzaría? ¿O a qué objeto en dónde tendría que realizar esta búsqueda? Considerando ¿Sobre el índice ya indexado? sobre la columna ya indexada, o es decir, sobre el índice. Ok. ¿Y están de acuerdo que como los nombres ya están en minúsculas, ya no tengo que hacer el cambio en la tabla? Puede ser que los nombres de los clientes en la tabla no estén todos en minúsculas. Puede haber algunos en mayúsculas, otros en minúsculas, etcétera. Pero como generamos un índice de tipo basado en funciones, ya tengo todos los nombres en minúsculas aparte en un índice. Entonces la búsqueda va a ser muchísimo más eficiente. Número 1, no tengo que recorrer la tabla. Y número 2, no tengo que aplicar la función lower al momento de lanzar la búsqueda porque ya tengo los nombres en minúscula. En realidad, la función lower, ¿en qué momento se ejecutó? ¿En qué momento ejecutamos lower realmente? Al momento ¿Crear de el crear índice? el índice. Al momento de crear el índice. Pero ya en las consultas ya me salto la creación de la función. Entonces, fijan que con este truquito, por así decirlo, podemos mejorar el desempeño de esta consulta. Entonces, esta es la idea de un índice basado en funciones. La expresión que ponga en la cláusula on del índice tiene que ser idéntica a la expresión que ponga en dónde. En la cláusula where. Con algo que cambie ya no va a usarse el índice. ¿Ok? Tiene que ser idéntica la expresión. Por ejemplo, si aquí le pongo upper, obviamente no va a ser lo mismo lower que upper, entonces el índice no se utilizaría. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Por eso se les llaman basadas en funciones, porque en la definición del índice se incorpora una función. Y ya por último, puede ser cualquier función, ¿eh? No necesariamente va a ser lower, upper. Cualquier función que me haga la conversión de una cadena o de un valor numérico, podría incorporarla aquí. ¿Ok? Entonces, el día de mañana vamos a ver un ejemplo que no nada más puede ser lower, ¿no? También puede ser, por ejemplo, otra función que se utiliza bastantes funciones para procesar fechas, today, to char, ese tipo de funciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la vamos a dejarle hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Nada más rápido. Pero entonces el where, bueno, el where lower, toda la primera sentencia sí se sigue utilizando, simplemente ya no va a hacer el barrido de pasar la minúscula, ¿verdad? Es correcto. Ok. Así es. Ok, gracias. ¿Alguna otra? ¿No? Bien, chicos, entonces nos escuchamos mañana. Recuerden, mañana hay quiz. Y ya quedamos con fechas. Ok, profe. Bueno, sí, profe, nos vemos. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Profe. Sí, adelante. Disculpe, le mandé un correo sobre mi computadora que se había estropeado hace unos días, creo que la semana pasada. Sí lo vi, nada más que ya no alcancé a contestarte. Ajá, sí, ¿qué pasó? Bueno, es que me la entregaron ayer. Ya recordé que tienes problemas con Ubuntu, ¿verdad? Sí, no sé si, bueno, es que como que ya no lo puedo, si no lo platicamos después, pero digo, estaba revisando para poder ejecutarlo, porque según yo todavía está, pero solamente que no, como que para correrlo no lo hace. ¿Ahorita qué sucede? O sea, ¿prendes tu máquina y se va directo a Windows? Sí, exacto. Y no me da la opción, porque ve que había como group, creo que eso se instala cuando se instaló Ubuntu, el group. Ajá. Y no ahora te aparece. ya no me aparece. Ok, mira, lo más probable, la llevaste a que te la arreglaran, ¿no? Te la arreglaron y ya te la regresaron, imagino, ¿no? Sí.
Lo más probable que han de haber hecho estos señores es que tal vez te cambiaron el orden de tus boot managers. Ok. No sé si recuerdas que en el manual de la instalación del sistema operativo hay una sección donde te dice que verifiques la lista de los boot managers que tienes en la interfaz UEFI. Si tienes interfaz UEFI, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hagamos algo. Entra a la interfaz UEFI y trata de ubicar esa lista. No sé si la ubicaste ya anteriormente cuando instalaste Ubuntu. No, profe, pero... Hay si una, quieres, hay una lista, si quieres, ahorita te comparto aquí rápidamente cómo se ve, por ejemplo, en mi máquina. Ok. Esto está en común y aquí. En el manual de instalación de Ubuntu, aquí hay una parte donde les comento, donde les platico que toda interfaz UEFI define una lista de boot managers. Mira, por ejemplo, en mi caso es esta lista. Ok. Ok, normalmente puedes encontrarlo en el menú de boot sequence o en el menú de boot list options. La interfaz varía máquina a máquina, ¿no? Entonces el chiste es que aquí lo que sí vas a encontrar es que vas a ver una lista que diga Windows, Ubuntu y así. Ok, entonces vas a tener un renglón por cada sistema operativo que tengas instalado. Ok. Entonces en esa lista muy probablemente lo que hicieron estos señores es que la de Windows la tienes al principio. Entonces como está al principio, tu máquina toma el boot manager de Windows y por eso se Vale. va directo a Windows. Ok, profe, gracias. Es que me estaba espantando un buen porque pensaba No, que tenía que volver a hacer. tu instalación de Linux seguramente ahí está, debe estar intacta. Digo, no creo que la gente que te reparó tu máquina te haya borrado datos. Eso sería muy Sí, no, grave. me dijeron que no hicieron nada en el software, nada más. Me imaginé Ajá. que estaba viendo una página que decía que como que se puede estropear el boot manager y que Ajá. poder reinstalarlo y que se mantenía la información si seguía ahí. Pero digo, si se puede con esto, pues estaría bien. O sea, ahorita lo checo. Vamos a hacer eso. Primero checa eso. Si detectas que eso ocurre, nada más mueve el orden. Sube el Perfecto. de Ubuntu al inicio y ya. Ahora, puede darse el caso que efectivamente se haya dañado el boot manager de Ubuntu. Si es eso, Sí. no te preocupes, también podríamos restaurarlo sin tener que instalar otra vez Ubuntu. Pero si quieres, primero checa eso y si ves que de plano no se puede, me avisas y ya vemos la otra opción. Muchas gracias, profesor. Y perdón por quitarle de su No, tiempo no de te la... preocupes, está bien, no hay cuidado. Entonces, nos vemos mañana. Cuídate, bye. Bien, le mando correo entonces. Hasta luego. Ajá, sale con el resultado a ver qué encuentras. Vale, gracias. Bye. Nos vemos.